Le damos todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza a nuestro Dios este día, porque estamos reunidos aquí en su nombre solamente para glorificar su nombre. Y pedimos a Dios en este día que Dios hable a nuestro corazón, que inyecte de su fe al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios pueda comprender y entender su palabra y que podamos vivir solamente por su palabra y para Él. Creo que tenemos un enemigo muy poderoso. El enemigo de Dios es nuestro enemigo y es un enemigo muy poderoso. Es tan poderoso que tiene engañado a todo el mundo. Lo ha engañado y el engaño permanece y es continuo. El Espíritu de Dios nos hace ver que hemos recibido de parte de nuestro Dios poder y autoridad ante toda cosa maligna, toda cosa del enemigo. Y en este día quiero predicar sobre cómo resistir al diablo. Muchas veces cuando nos vemos preocupados, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por tribulaciones, parece como si una nube, ¿verdad?, llegara y nos envolviera de tal modo que ni siquiera podemos orar en el momento que lo necesitamos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Santiago 4 y vamos a empezar desde el primer versículo y esperamos que la palabra del Señor nos guíe y nos dirija, ¿verdad? Porque yo creo que hoy Dios quiere hablar a las naciones, quiere hablar a su iglesia, quiere hablar a aquellos que están buscando cada día más y más de Dios, y Dios desea que tú seas un creyente, un hijo de Dios victorioso en el Señor. Mucha gente dice que es victorioso, pero cuando se vienen las pruebas, cuando se vienen las tribulaciones, cuando se viene el dolor, nos olvidamos de esa palabra victoriosa. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer con la humanidad y con el pueblo de Dios. Y la poderosa palabra del Señor nos dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, porque por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Dice la Biblia, resistid al diablo. Esta es la palabra clave de hoy. Resistir al diablo. Porque tenemos que entender una cosa. Que el diablo, Satanás, es un enemigo fuerte y poderoso. Es tan poderoso así que viene a batir el agua entre los creyentes. Entre los creyentes, en aquellos que dicen creer en el Señor. Satanás solamente tiene que tocar tu pasión, lo que te gusta, y volverlo una maldición para tu vida. Lo único que tiene que hacer él es inyectarte con codicia. Dice la Biblia, codiciáis y no tenéis. Codicia. Codicias lo que el hermano tiene, codicias lo que el mundo tiene y vas ante aquello que codicias, pero no tenéis. Y dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Estas son las inyecciones del diablo dentro del pueblo de Dios. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice así, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, pides mal. Pides para ti. Pides para tu ego. Pides para hacerte grande. Pides para hacerte poderoso. Pides para lucirte. Para que la gente diga, mira, ahí va fulano, qué grande es. Esa es la razón por la que hay tantas guerras y pleitos entre nosotros. Porque dejamos que la carne controle nuestra persona. Todos los deseos de la carne, todo menos servirle a Dios y creer en Él. Y el Señor nos dice, almas adúlteras. Adúlteras. El adúltero, según la palabra del Señor, es aquel que ha roto sus promesas a Dios. Y ha también, al quebrar su promesa, interrumpido el servicio a Dios. Este es un adúltero. Este es un hombre o mujer que ha puesto su ego primero antes de poner a Dios. Porque es lo que tiene el diablo, toca tu ego. Busca fama, buscas dinero, buscas fortuna, buscas esto y te estás perdiendo de la bendición más grande que puedan tu persona recibir en medio de un culto glorioso. Amén. Que es la alabanza y la palabra de Dios. Y no se diga la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someternos a Dios? Someternos a Dios es abandonar tus propios pensamientos, es abandonar tus deseos codiciosos, es abandonar tu ego, el yo, el que busca placer en el mundo, porque aquel que busca placeres en el mundo está de enemistad con Dios. Esta es una arrogancia, este es un espíritu de soberbia y de rebeldía que el diablo ha inyectado en los hijos de Dios. Él inyecta
soberbia, inyecta, rechazo de la palabra de Dios, rechazo del amor de Dios, rechazo de la congregación de los santos. Todo lo que es de Dios lo rechaza. Están inyectados por el diablo. Y una vez que el diablo te ha inyectado, una vez que te ha inyectado de su soberbia, de su rebeldía, controla tu persona. Porque no lo has resistido. Porque te has dejado llevar por los deseos de la carne y las cosas de este mundo. ¡Qué triste! Esto le puede pasar a cualquier hombre, a cualquier mujer de Dios. No importa cuántos años tengas en los caminos de Dios. Puedes haber nacido en el Evangelio. Porque el diablo no interrumpe su obra como tú. El diablo no interrumpe su obra. Él obra continuamente y obra maldad entre los hijos de Dios. Una de las cosas que yo veo muy frecuente son las guerras entre los mismos cristianos. Como creyendo que si hay guerra, alguien se quiere, porque hay guerra, es porque alguien quiere sentirse superior al otro. Alguien quiere controlar, por eso vienen las guerras. Alguien quiere controlar. Y vienen las guerras. Y estos no se dan cuenta que están siendo inyectados por el diablo, de la esencia del diablo, de su soberbia, de su rebeldía. Influye el diablo de tal manera que la mayoría de los cristianos están tibios. Sí dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. En el recuerdo les queda el creer en Dios, pero en su vida, su corazón está lejos de Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué podemos hacer como hijos de Dios, como creyentes, para resistir al diablo? No solamente es negarse a hacer lo que el diablo dice. Vamos a ver. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Primeramente tenemos que reconocer que el diablo es nuestro enemigo, es nuestro adversario, y es el enemigo de Dios, y es el adversario de Dios, y debemos resistirlo. Debemos resistirlo. Este es nuestro caminar diario. Resistir al diablo siempre. Estar alertas a las maquinaciones del diablo. Tomad, dice la Biblia en Efesios 6:12. Dice la Biblia: tomad ¿qué? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Vean ustedes, ¿para qué tomar la armadura? Para que podamos estar firmes cuando el diablo nos ataque. Muchos son atacados por el diablo, son inyectados por el diablo y vienen a ponerse de acuerdo con el diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo. Hay niveles de maldad, hay niveles de pruebas, hay niveles de tribulaciones, pero cada una de las tribulaciones y pruebas
que estamos enfrentando hoy en día, por muy pequeñas o muy grandes que parezcan, no se podrán comparar con la tribulación que viene en el futuro. Por eso estas pruebas nos ayudan a aprender cómo resistir al diablo. Vean ustedes, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Resistir al diablo en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¡Guau! Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si no hay fe, estás vencido por el enemigo. Porque lo único que necesitas es fe para apagar, dice la Biblia, los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. ¡Wow! ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello contra toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Tenemos una vasta información en la palabra de Dios de cómo podemos nosotros resistir al diablo. Déjeme aclarar una cosa. Si la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer para resistir al diablo, hagámoslo, porque esa es sabiduría de lo alto. Satanás odia, Satanás aborrece a aquellos que se humillan a Dios. Él no puede resistir, él no puede estar en un lugar donde hay humildad y hay oración a Dios. No puede, no lo resiste, él huye. Esa es una de las maneras de resistir al diablo. También dice la Biblia que la oración es un arma poderosa contra las acechanzas del diablo. Cuando tú estás ante la presencia de Dios, en realidad estás humillándote ante Dios con tu modo de ser y tu modo de proceder y obrar. Le estás declarando al diablo que tú solamente adoras y te humillas ante nuestro Dios y no ante Él. Por eso es tan importante la oración del cristiano, porque Él no resiste la oración. Él no resiste cuando tú invocas el nombre de Jesús. Invócalo en todo tiempo. Ora a Dios en todo tiempo. Busca del rostro de Dios en todo tiempo. La Biblia nos dice que nosotros muchas veces podemos pecar. Y podemos pecar solamente porque el enemigo, o una de dos, o nos hemos despreocupado de nuestra relación íntima con Dios y hemos dejado puertas abiertas para que el enemigo nos ataque. Y él viene a hacer, Satanás viene a hacer lo que él quiere hacer de ti y de mí si nosotros se lo consentimos. Satanás odia la oración, porque en la oración existe algo precioso y poderoso, que es la presencia de nuestro Dios. Él no puede tolerar la presencia de Dios. Él no puede tolerar que tú te humilles ante Dios. Él huye. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¡Wow! Resistir al diablo en oración, en humillación ante Dios, no creyendo sus mentiras, no creyendo sus maldades, no dejándote inyectar
es. Afírmate en la fe. Afírmate en el poder de Dios. Tú tienes poder y autoridad en el nombre de Jesús. Úsalos. Esa es tu mejor arma en el nombre de Jesús. La poderosa arma de la oración, Satanás no puede resistirla y tiene que huir. Por eso, mis hermanos y hermanas, en nuestras iglesias como en nuestros hogares, tenemos que orar constantemente. Cada vez que usted ve algo mal, ore. Ore. Y pídale a Dios victoria en esa área que el diablo está tocando. Amén. Satanás no deja de inyectar a los hijos de Dios. Ellos son el blanco. Ellos son el blanco porque él quiere interrumpir la obra de Dios en los hijos de Dios. Y lo ha logrado en algunas personas. Pero tú, que te has mantenido firme a Dios, dile a Dios que castigue la maldad, que castigue esa maldad, que alguien está viviendo de espaldas a Dios y que tú reclamas a esa persona para Dios, porque me temo yo que si las personas no regresan a Dios, el diablo ha salido victorioso. Victorioso. Dios vive y mora en aquel que se humilla. Y cuando se humilla ante Dios, Dios agrega gracia a su vida, de su gracia. ¿Por qué? Porque aquel que se humilla reconoce que él no depende de sus propias fuerzas, ni de su sabiduría, ni de su inteligencia. Él depende del Dios Todopoderoso. El humilde no viene en su propio poder, viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, como David y Goliat. Amén. Esa es la mejor humillación, que nosotros no somos controlados, ni somos nosotros posesión del diablo. Nosotros pertenecemos a Dios grande y poderoso. Satanás odia la sangre de Jesús. No la puede tolerar. La sangre de Jesús. Él sabe quiénes están cubiertos por la sangre de Jesús. Cuando tú clamas y dices, mis pecados han sido borrados por la sangre del Cordero, eso lo debilita, eso confunde al diablo, le quita poder y huye. Proclamando la sangre del Cordero, que hemos sido libres de la condenación, que debemos devolvernos a Dios como creyentes fieles a Dios. Satanás también odia el poder de la oración, porque el poder de la oración es la misma palabra de Dios que sale de la boca de aquellos intercesores y aquellos que oran a Dios. Amén. Él odia, él no resiste. Por eso mucha gente los tiene tibios, si ya no fríos, ya no quieren buscar a Dios, ya no oran, ya no leen la Biblia, están muertos. Porque ya están inyectados. Yo no quiero que algo así me pase a mí. Tengo que alimentar mi fe con la oración. Tengo que resistir al diablo, humillándome ante Dios. No lo quiero al diablo en mi vida. Y yo tengo, en el nombre de Jesús, el poder de mantenerlo fuera de mi vida. Satanás odia el poder de la fe en Cristo. Cuando tú crees todas las promesas de Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando no te dejas llevar, aún, le voy a decir una cosa, que aún en los sueños, el mismo diablo te puede poner mensajes que tú piensas que vienen de Dios. Solamente para hacerte pensar que tú estás bien con Dios y que estás recibiendo esos sueños victoriosos de parte de Dios. Amén. Si tú no estás caminando en victoria, no le creas
al diablo. El diablo te ha engañado y te seguirá engañando. Él odia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada de la fe. Hay un filo en esa espada que él odia. Por eso tenemos que hablar palabra de Dios en todo momento. La Biblia dice: acercaos a Dios, someteos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podemos acercar a Dios, hermanos? Mucha gente piensa que creer en Dios ya está acercado a Dios. Eso es parte, pero eso no es todo. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Romanos 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Esa es una manera de acercarnos a Dios. Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo delante de la presencia de Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Cuando atendemos sus mandamientos, cuando nosotros nos esforzamos por cumplir con su palabra, obedecer a Dios por sobre todas las cosas. No olvide los mandamientos de Dios. ¿Cómo acercarnos a Dios? Cuando oramos con el corazón y levantamos nuestras manos al Dios Altísimo, dándole todo el poder y toda la gloria. Solamente en oración y solamente a través del poder de la oración podemos entrar al lugar santísimo y podemos entrar al trono de la gloria de Dios. Que ese fue el propósito por el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a nosotros, para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre y tener acceso libre al trono de la gracia. Cuando nos acercamos a Dios en oración, Dios responde. Dios responde. Nos llena de su presencia. Nos transmite su amor, nos transmite su gracia. Y estas cosas nos ayudan cuando estamos enfrentando grandes problemas y grandes tribulaciones. Dios responde también protegiéndonos de nuestros enemigos. Si nosotros no nos acercamos a Él, no obtendremos la protección de nuestro Dios. Solo Dios tiene el poder de convertirnos de adentro hacia afuera. Muchas veces dice, para muchos, el convertirse a Dios significa haber cambiado lo exterior. Y ese es otro engaño más grande. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos convertimos a Él, es porque hemos limpiado nuestras manos. Dice la Biblia, en el versículo 8, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta es la manera de resistir al diablo. Limpiad nuestras manos, y los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Esta es la manera de resistir al diablo, dice la palabra del Señor. Dios no está hablando al mundo en este momento. En este momento Dios está hablando a aquellos que profesan ser cristianos, maestros, pero que todavía hay una inyección de hipocresía, una inyección de doble vida, una inyección que hace caer a mucha gente, porque forman parte del mundo y las cosas del mundo. Dios habla a aquellos que se acercan a Dios de labios solamente, mas no de corazón. Tarde o
temprano se ven las obras de aquellos que glorifican a Dios de labios, pero no de corazón. Estas son las personas que viven en dos pensamientos, son inconstantes en sus caminos. No hay un enfoque en el camino de Dios. No hay nada, no hay decisión propia, no hay nada, no pueden caminar con Dios ya. Yo me temo que mucha gente ya ha sido entregada a esos espíritus de error y espíritus de tibieza. Porque Dios habla una vez y habla otra vez. Hermano, la palabra del Señor y el ser nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. Y aún estando en los caminos de Dios, nada es fácil. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. Tiene que haber un esfuerzo grande de nuestra parte para venir a la casa de Dios, a oír palabra de Dios, a convivir con los santos de Dios y ser parte del pueblo de Dios. No podemos ser parte del pueblo de Dios si por allá andamos como el llanero solitario, recorriendo los desiertos, solo o sola. Hay un cuerpo, hay una unidad del cuerpo. Dice la Biblia, limpiar las manos y el corazón. Habla de la purificación de adentro hacia afuera. Las manos están afuera y el corazón adentro. Dios quiere convertidos, no solamente personas que digan creo en Cristo. El hombre no tiene el poder de limpiarse solo. Mucha gente dice, no ando pecando. Pero ¿sabes qué? Estás tibio. Estás tibio. Porque no es solamente porque dejes de pecar o dejes de hacer lo malo. Tú estás tibio porque no te estás esforzando a ser uno con Dios. Por no poner a Dios primero. Por no poner a Dios primero en tu vida. Y eso se ve. Ni se cuestiona. Solamente se ve. Estás contaminado. Estás contaminada del mundo. Estás tibia. Estás engañada. Estás en dos pensamientos. Estás caminando en dos pensamientos. Una persona hipócrita es una persona que camina en dos pensamientos. Tiene doble mente y tiene doble lengua. Porque con una lengua confiesa al diablo y con otra confiesa a Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Hipócritas. Háblanos, Jehová. Habla a tu pueblo, Jehová. Tenemos que decidirnos a convertirnos a Dios si queremos ver la bendición de Dios. Amén, amén. Sí, Señor. El hombre falla. El hombre falla. Pero falla porque se ha descuidado. Sí, amén. Porque ha puesto a Dios en segundo lugar. Dios desea que nos santifiquemos cada día más y más. Veamos lo que la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 5:5. Hablando de resistir al diablo. Igualmente, jóvenes, aquí está hablando a los jóvenes, no solamente a los viejitos como nosotros en la iglesia, porque muchos jóvenes dicen, las cosas de Dios son para los viejitos que ya no tienen nada que hacer. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Revestidos de qué? Humildad. ¿Y cómo es la humildad? Humillándonos a Dios, haciendo la voluntad de Dios, no haciendo nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El tiempo le corresponde a Dios, solamente tenemos que esperar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, amén. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, porque nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Santo. Este es el Dios. Dios promete y Dios cumple lo que Él promete. Dígame usted una cosa, ¿cuándo es que Dios nos va a nosotros a afirmarnos, a fortalecernos y establecernos? Cuando nosotros no ponemos nada de nuestra parte, no resistimos al diablo ni sus tentaciones, caemos en la trampa del diablo, caemos en el mismo hoyo otra vez del cual Dios un día nos sacó. Alabanza. Háblanos. Volvemos a nuestros caminos viejos. La santificación. La santificación no se logra en una ceremonia. No es algo ceremonioso, ni tampoco es una acción moral. ¿Qué es la santificación? Es el poder de la sangre del Hijo de Dios obrando en nosotros, que nos santifica. No se olvide eso. Por eso tenemos que permanecer en Dios. Por eso tenemos que permanecer en la vid, porque una vez que el fruto cae de la vid, muere. Así es, amén. Líbranos, Jehová. Dios, a través de su poder, nos limpia y nos santifica. Gloria al que vive. Nos limpia de nuestros pecados, de nuestra inmoralidad y de nuestra tibieza. Dios nos quiere llenos de Él. Dios nos quiere llenos de su verdad. Amén. Que no haya espacio en nuestras personas que le den acceso al diablo. Aleluya. Somos una ciudad amurallada para el Señor. Amén. Tenemos esa protección de parte de Dios. Porque si hay algo que el diablo viene y reclama, es eso que tú tienes, Sí, amén. que no le has entregado a Dios. Alabanza. Te va a tocar por la codicia, No te va a tocar por la tibieza, te va a tocar por tu inteligencia, porque te crees muy inteligente. Y te va a hacer caer. Así es, amén. Por eso debemos humillarnos a Dios, Así es. resistir al diablo, sometiéndonos al Señor, y Él huirá de vosotros, dice la Amén, Biblia. amén. Sí, Señor. Hay que orar constantemente. Solo a través del poder de la oración, la sangre de Jesús, la oración de los santos, el hombre puede lograr la santidad, Sí, Señor. sin la cual nadie verá al Señor. Alabanza, líbranos, Jehová. El Espíritu Santo tiene el poder de convencer al mundo de pecado. Yo te digo una cosa. La razón por la que Dios ha permitido ciertas cosas en nuestras vidas ha sido por la falta de oración. Así es. ¡Uh! Sí, Señor. Falta de oración, falta de presencia en nuestro hogar, falta de entrega, porque Dios escucha la oración del justo, aquel que permanece en la presencia de Dios, aquel que ha logrado humillarse a Dios. No es con mi espíritu, Señor, no es con mi poder, Señor, es con tu Santo Espíritu, mi Dios Santo, que tú vienes
importancia. Ah, pero vayan al cine, vayan a comer unos buenos camarones, vayan a hacer esto. Yo no estoy criticando el hecho que usted vaya al cine, ni el hecho que usted coma camarones. Estoy juzgando el hecho de que usted ponga las cosas del mundo primero antes que poner las cosas de Dios. Estamos viviendo en el reloj de Dios. Estamos a punto de ser arrebatados. Hermano, ¿y qué tenemos que entregar? ¿Una vida tibia? ¿Una vida mediocre? ¿Una vida sin fe? Por eso dijo el Señor, encontraré fe en la tierra cuando yo regrese. Claro que no, Señor. No vas a encontrarla porque estamos muy ocupados con las cosas del mundo, las cosas que me van a hacer famoso y las cosas que me van a hacer rico. Alabanza. ¡Qué engaño del diablo! Yo quisiera que muchos de los ricos que han logrado un nivel muy alto en esta nación regresaran de las tumbas y dijeran qué es lo que están experimentando allá abajo con todo y su dinero, porque nosotros en Cristo somos ricos, lo tenemos todo. Tenemos la oración, el poder de la oración, tenemos una vida consagrada, entregada a Dios, tenemos el poder y la autoridad de reprender y de echar fuera, de traer la gloria de Dios en oración al lugar donde nos humillamos, contemplando la gloria y la presencia de nuestro Dios. Se ha olvidado la iglesia de orar, se ha olvidado la iglesia de invocar, se ha olvidado la iglesia de su Dios. Está viviendo de espaldas a Dios porque la tentación del mundo es más poderosa que servirle a Dios. Alabanza, Jehová, líbranos, Padre. Hay que pedir perdón a Dios, hay que venir arrepentidos. Si tú las cosas no se han dado en tu vida es por la falta de oración, porque el diablo manda a sus ángeles caídos a que intervengan en tu vida y te pongan tropiezo en tu matrimonio, tropiezo en tus hijos, tropiezo en todo momento. Sí, amén, amén. No le des cabida al diablo, no le des lugar al diablo, resiste al diablo, sométete a Dios y Él tendrá que oír de tu vida. Eso dice la palabra de Dios. La iglesia se ha olvidado de su Dios. Por eso estamos consultando psicólogos. Hoy en día la iglesia cristiana consultando psicólogos. ¿Por qué consultando psicólogos cuando tenemos el poder de Dios? ¿Por qué tengo que consultar psicólogos? ¿Qué me tiene que decir el hombre a mí? ¿Cómo debo de vivir ante Dios? Aquí está todo en la palabra. ¿He renunciado a Dios para poder vivir en psicólogos? ¿O en una píldora? ¿O en lo que sea? Hay poder en Cristo. En este mundo lo único que se está volviendo rico son los farmacéuticos. Así es, amén. Las madres proveyéndoles píldoras a sus hijos porque andan como zombies. Calmándolos. Tanto autismo. ¿Usted va a creer que Dios no puede curar el autismo? Lo puede curar. Amén. Lo puede sanar. Amén. Puede sanar cáncer. Puede sanar artritis. El poder de Dios. El poder de Dios. Necesitamos ese poder de Dios. Tiene el poder de cambiar los corazones. Si solamente invocamos su poder y su autoridad. Alabanza. Lo que pasa es que la iglesia quiere ver los beneficios, pero no está dispuesta a pagar el precio de rodillas. Amén. Así es. Dios tiene el poder. Amén. Dios tiene el poder de levantar muertos. Santo. Dios tiene, nuestro Dios es poderoso. Alabanza, sí, Señor. La gente ahora se ha acomodado, vive una cristiandad acomodada. Lo que le hace feliz, lo que se siente bonito, lo que pinta bonito, las máscaras que nos ponemos dentro de la congregación de los santos, y cuando llegamos a nuestra casa nos quitamos las máscaras Alabanza. y somos unas bestias otra vez, Alabanza, Señor. Háblanos, Jehová. porque no hay sometimiento. Someteos a Dios, dice la palabra. Alabanza. Someteos a Dios. Dale todo el poder, toda la gloria a tu Dios. Que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto, está contigo el día de hoy. Está conmigo el día de hoy. No es con ejército, es
cielo. Es con el poder y la autoridad que tenemos en el poderoso nombre de Jesús. Porque Jesús todavía sigue siendo la autoridad en mi casa, en esta iglesia y en todas partes. Él es la autoridad. Él cambia los corazones. Él convierte los corazones. Hermano, aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí en este momento. El Señor está aquí para cambiar tu vida. El Señor está aquí para hacerte una persona nueva en Él. El poder de Dios está aquí para llenarte de su poder y autoridad, para que tú puedas resistir las acechanzas del diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros, porque es promesa de Dios, porque yo le creo a Dios. Hermano, mi mirada está en Él, mi fe está en Él. Él es el que cambia las cosas. No va a haber cambios en la iglesia del Señor si no hay sometimiento a Dios. Caminamos en su verdad, caminamos en su amor, caminamos en sus mandamientos, porque sus mandamientos son santos. Aleluya, gloria a Dios. No hay cosa que el diablo pueda resistir. Háblanos, Jehová. El diablo no puede estar en la presencia de Dios. El diablo no puede estar donde se invoca el nombre de nuestro Dios. El diablo huye, tiene que huir. Hermano, solamente visita a aquellos que están tibios, a aquellos que están telenques, a aquellos que Él sabe que Él puede convencer, que no te convenza a ti. Ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por todo el mundo. Trae la gloria de Dios, trae la gloria de Dios aquí a la tierra, invocando el nombre de tu Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dime, dime. Dime, Jehová. El diablo tiene que huir, Santo. porque no es por nuestro poder, Amén. es en el poder del Señor, Sí, Señor. es en el poder del Dios de los ejércitos de Israel. Amén, amén. Si tienes fe como un grano de mostaza, si tienes fe como un grano de mostaza, Sí, Señor. podrás decirle a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Aleluya. Sí, Pero Señor. tienes que hablarle con autoridad. No ruegues, no llores. Háblale a esa montaña y dile que se mueva, porque esa es la fe que viene del cielo. Aleluya. Aleluya. Señor. Satanás odia la sangre del cordero. Satanás odia la sangre del cordero. Necesitamos más y más del Espíritu de Dios, Señor. porque el Espíritu de Dios tiene una misión muy importante todavía que se está cumpliendo en estos días. El Espíritu Santo, Espíritu de reconciliación para las naciones. Gloria. Oremos para que Dios envíe su poder del Espíritu Santo y reconcilie a nuestras familias, a nuestra nación, a nuestra ciudad, a nuestros vecinos. Que Dios envíe su poder. Amén. Pero tenemos que marchar. Tenemos que formar parte de los ejércitos del Dios de Israel. Es una vergüenza. Es una vergüenza Precioso. la manera que la iglesia de hoy se está moviendo. Conduce, Dios mío. Están enredados en sus guerras, en sus críticas y en sus juicios, poniendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en tela de juicio. Esta es la obra del diablo. Sí, Señor. Y no se dan cuenta porque todos se creen maestros, como decía nuestra hermana Ruth en su predicación de hace rato. Todo mundo se cree maestro Así es, amén. y la verdad que no saben nada. Para juicio se cree maestros. Penosa la condición de muchos cristianos hoy en día. Señor, aleluya. Penosa. Dios nos ha dado el ministerio, nuestro ministerio de sanidad y liberación para todas las naciones. Amén. Pero si no hay humillación, si no hay humildad, si no hay oración, Dios no puede darnos de su gracia y de su poder, porque solamente podemos nosotros resistir al diablo a través de la oración. Y la obediencia. Y yo creo que estamos en buen camino Alabanza. para aquellos que quieren obedecer. Santo. No hay cosa que Dios, nuestro Dios, no pueda hacer. Sí, amén. Al que cree todo le es posible. Amén. Ese es el poder de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que aquel que ha creído en Él
todo le es posible. Amén. Hermanos, ya terminemos con esa vida religiosa. Sí, Señor. Cuando a usted le digan, ora para un trabajo, órete a Dios. Y ven a la iglesia a orar. No ande usted de buena samaritana, porque la verdad no está componiendo nada. Sí, Señor. El pueblo necesita conocer a ese Dios. Vamos abominando a nuestro El pueblo necesita conocer a ese Dios y depender de ese Dios, así como tú y yo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estamos ante tu presencia, oh Dios Todopoderoso. Estamos acercándonos a tu fuente, a la fuente que tú has preparado para tus hijos. Esa fuente que viene de la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, en el nombre de Jesús. Urrama santo, ramashika uki maka santo. La gloria, el poder y la alabanza sea para nuestro Dios en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Todo mal salga de dentro de los hijos de Dios. Todo dolor salga en el poderoso nombre de Jesús. Urrama santo, ramashika ukimaka santo. Para ti es la gloria y el poder, mi Dios santo, porque tú tienes misericordia de nosotros. En este día, Padre Santo, te presentamos a todas las naciones, te presentamos a nuestros gobernantes, te presentamos nuestra casa, nuestros hijos, Señor. gloria. Padre, te presentamos, nos presentamos ante tu presencia como sacrificio santo y puro delante de ti. Avanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, elevamos nuestras oraciones al cielo, porque sabemos que este día es un día especial. Este día, Señor, invocamos tu presencia. En este día, Señor, aquel que está viviendo una vida tibia, aquel que está, Señor, dándole lugar al diablo, Señor, aquel, Señor, que está caminando en dos pensamientos y hablando con doble lengua, te pedimos de tu misericordia y de tu amor. Y te pedimos, Señor, que toques los corazones, Padre. Que toques los corazones, Señor, de nuestros familiares que no te conocen y no han podido convertirse a ti. Padre mío, en el nombre de Jesús, confiamos en tu gran amor. Confiamos en tu gran poder, Señor. Tu sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Padre Santo. Y venimos ante ti, ante tu presencia, porque tú eres el único Dios. El único Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene el poder de cambiar nuestras vidas, que tiene el poder, Señor, de cambiar nuestros corazones. Señor, perdónanos si como iglesia, si como tu cuerpo hemos abandonado, Señor, el lugar santísimo de oración, un rama santo, rama chica. Santo, háblanos, Jehová. No hay excusas. No puede haber excusas ni pretexto para no acercarse a la casa de Dios, humillándonos en oración, humillándonos y sometiéndonos a nuestro Dios, de quien nosotros dependemos en espíritu y en verdad. Sea conocido el poder de Dios, sea conocido el temor de Dios por todas partes, Padre. Seas tú conocido, mi Dios santo, como el único Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, y por la cual, Señor, nosotros vivimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu iglesia debe ser levantada. Tu iglesia está siendo preparada para ser levantada, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Señor, gracias, Padre, por tu poder y por tu amor. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque yo sé que este día has tocado corazones, pero sobre todas las cosas, Señor, has dado vista a los ciegos. Aleluya. Y oídos para oír lo que tu Espíritu dice a tu iglesia. Amén. En el nombre de Jesús, estas palabras queden selladas, Señor, para tu gloria. Que el Señor me los bendiga.
Hagamos lo bueno delante de Dios y confiemos en Dios y para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga.